Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero sin miedo, lo hermoso que es tu amor. ¿Cómo les va en este día tan precioso? Este es el día que hizo el Señor. Así dice su palabra. Este es el día que el Padre diseñó para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy aquí de nuevo acompañada por mi amiga Anita. ¿Cómo está, Anita? Hola Inesita, buenas tardes, buenos saludos a la audiencia y feliz de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Sí. Que sea el Señor que nos dirija a la verdad. Así es, ¿verdad? No hay nada más lindo que estar haciendo lo que a uno le agrada y saber también que agradamos también a Dios en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a comenzar en este día. Voy a pedirle a Anita que ella haga una oración por todos ustedes que van a estar viendo el programa, ya sea en vivo o después ya compartido. Vamos a ponernos en las manos de Él, Anita. Gracias, amado Padre, gracias Señor en esta tarde que nos has dado, Señor. Límpianos de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Sí, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, hablando tu palabra, Señor, para llevar, Señor, la salvación, Padre, ese mensaje, Señor, que tú quieres de arrepentimiento, Señor, a cada persona, Padre. Que esta tarde, Señor, sea de gozo, de alegría, sea de amor, de bondad para cada uno, Señor. Bendecimos sí, a la Padre. familia, Señor, bendecimos esta emisora, Sí, Padre Padre. Santo. Que seas tú, Señor, abriendo puertas cada día para ellas, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y hoy, bueno, antes de empezar con el tema, que el tema pasado estuvimos hablando un poco acerca del arca del pacto y a mí se me olvidó traerla, entonces yo les prometí que la iba a traer para enseñárselas. Bueno, este es el arca en pequeñito, ¿verdad? Por supuesto, pero para que vean, muy lindo tener uno de todos estos elementos porque nos ayudan a comprender mejor los temas, a aprender. Por supuesto que sabemos que ahora la presencia de Dios está en nuestras vidas, ahora nosotros somos como el arca, el Padre Celestial habita dentro de nosotros, y aquí traía también las cositas que estuvimos hablando, para en otro programa, tal vez Anita, en otro programa con más tiempo, como dar una explicación más amplia de todos estos elementos y todas estas cosas que están en su palabra, Sí, son claro. cosas que el Señor nos dejó para enseñarnos, símbolos que nos iban a ayudar a entender cosas
que en este tiempo íbamos a vivir con Él. Entonces es muy importante y son cosas que el Señor dedicó tiempo en su palabra para enseñarle a su pueblo de qué significaba y cómo tenían que hacer todas las cosas en ese tiempo. Ahora también Dios nos da indicaciones de cómo debemos hacer las cosas. Entonces vamos a seguir hablando acerca del arrepentimiento que habíamos comenzado la vez pasada, pero hoy le pusimos al tema un regreso de 180 grados. ¿Y por qué de 180 grados? Porque si usted está aquí y usted necesita llegar al otro lado, a este otro lado llega, y es porque usted va a cambiar completamente de lugar. Por eso desde 180 grados, ¿verdad? Si ya usted va a dar una vuelta, toda la vuelta completa, empezó en un lugar, pero terminó en el mismo lugar, entonces son 360. Pero el Señor lo que nos manda es un regreso de 180 grados, o sea, es decir, una nueva vida, un nuevo encuentro con Dios, un regreso al diseño original como habíamos hablado. Pero habíamos explicado el término Teshuvah en hebreo, y explicamos qué era lo que significaba, pero esta vez también queríamos poner el término en griego que es metanoia. Metanoia. Sí, entonces voy a pedirle ahí a don Indy que me ponga la otra diapositiva. Metanoia también significa arrepentimiento, pero ya en el idioma griego, y vean lo que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, una meta más allá, o sea, es ir más allá de un simple canto, o es ir más allá de que yo cumpla con ciertas cosas de una religión, es ir más allá, reorientación, porque si estamos yendo en el camino incorrecto, pues el Señor nos pide que nos reorientemos. ¿Y cómo nos vamos a reorientar? A través de su palabra, a través de la enseñanza y a través del Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero dice reorientación radical, Anita, que eso no es cualquier reorientación, es que es ser radicales, es de verdad cambiar muchas cosas que tal vez no nos van a ser tan fáciles, porque muchas veces tenemos en nuestra vida ya muchas costumbres, muchas cosas que nos van a ser difícil. Y luego dice, transformación profunda de la perspectiva. O sea, ¿qué es la perspectiva? La perspectiva es la manera como nosotros vemos. Yo veo para allá, pero tal vez otra persona ve para el mismo lado y lo va a ver de otra forma. Entonces, tenemos que ser observadores, tenemos que realmente pedirle al Señor que nos ayude a ver profundamente las cosas como el Señor nos las quiere enseñar. Eso es una perspectiva. Y el corazón que lleva a un cambio de vida, alejándose del pecado y buscando una nueva manera de vivir. No solo remordimiento, a la vez pasada también dijimos eso, que no es solo remordimiento. Entonces, Anita, tal vez si nos puede comentar algo que usted quería ahí. Sí, muy importante este primer mensaje que acabas de dar, porque el mensaje, el cambio de mente, nosotros debemos dar ese paso. Si nosotros no tenemos un pensamiento nuevo y no logramos mantenernos con esa fidelidad a nosotros también, primeramente a nosotros mismos, porque si no hay ese cambio, no vamos a llegar a nada. Por eso el Señor, Él decía que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y creo que es un tiempo, Inés, como de que hablemos del arrepentimiento, porque estamos en tiempos difíciles. Sí. Estamos en tiempos que la gente no quiere nada con Dios. Y no voy a hablar no un Dios, porque la palabra Dios es plural, estamos hablando de dioses. Pero cuando hablamos de un solo Dios, Yahweh, que es su nombre, Yeshua, que es su nombre, que es un solo Dios, entonces nos podemos enfocar en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el camino a la verdad. La palabra nos enseña que Él es la luz. Y la palabra que se hizo carne, el que trae la salvación. Isaías, el profeta Isaías nos habla de ese varón que vendría a tener dolores, a tener sufrimiento como un cordero, por cada persona
y dice que Él murió y que por las llagas de Él íbamos a ser sanos. Y lo importante que dice la palabra es que nos trajo a libertad. Él no nos llamó a ser esclavos de nada ni de nadie. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu es libertad lo que el Señor vino a hacer. Por eso en nuestra mente dice la palabra que todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Yeshua. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y empezamos a meter en nuestra mente la palabra de nuestro Señor, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? La penetra en nuestra mente y la baja al corazón. Y empieza a haber un cambio desde el subconsciente inconsciente para poder vivir en el Espíritu, porque es el Consolador el que nos convence de pecado, juicio y justicia. Por eso ahí decía transformación, dice profunda de las perspectivas, ¿verdad? Esa transformación tiene que salir desde el subconsciente inconsciente, pero nosotros solo no lo podemos hacer. Entonces, del primer punto aquí, para llegar a ese arrepentimiento, es reconocer que hay un solo Dios, que ese Dios fue el que nos formó, fue el que hizo que nuestro Papa terrenal sembrara esa semilla en el vientre de nuestra madre, porque hoy, para que diera ese fruto, el cual aquí estamos 3 personas, es Inés, el varón, y soy yo, es un fruto que dio, y el Padre lo hizo. Entonces, Él fue el que nos formó, entonces a Él debemos de darle la honra y la gloria, porque Él trajo la salvación, Él trajo la libertad, Él nos habla en su palabra. Uno de los ejemplos que Él nos da, dice la palabra del Señor, que es la salvación, pues me preguntaba yo, ¿verdad? Antier, y me usé, y dice que es Yeshua, esa es la palabra, y la raíz se llama Yahá. Yahá. ¿Con Y o con J? Con Y. Dice que es la raíz, y eso significa en el hebreo liberación, rescate, provisión. Dice, vea qué importante, nos da liberación, rescate y provisión. Cuando nosotros logramos entender esto, wow, es que debemos de abrir nuestro entendimiento. Sí. No estamos hablando que Ana va a proveer, que Inés va a proveer, no, porque nosotros no podemos equivocar, pero es Él el que va a traer esa liberación, ese rescate y esa provisión. Y tenemos muchos ejemplos, hermana Inés, en la palabra, donde el Señor nos dice, vayan a la palabra, porque yo soy varón de guerra y yo voy a pelear por ustedes. Venga quien venga, sea lo que venga, el Señor va de frente como poderoso gigante. Sí, qué lindo todo lo que estamos hablando. Dios quiera que tú puedas tomar en cuenta todos estos pensamientos, no tanto pensamientos, pero también su palabra en nuestras vidas. Y vamos a ver el otro porque vamos a recordar lo que también estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? Que ya es la palabra en hebreo, teshuvah, que significa retorno a un estado original, volver a un estado original, proceso de arrepentimiento sincero, confesión de faltas, decisión para cambiar comportamiento, voto de no repetir los errores, llamado divino, dar la vuelta, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, 180 grados, yo voy para allá, voy para el norte y me devuelvo para el sur. O voy para el este, me devuelvo para el oeste. Si voy caminando hacia un camino equivocado, debo devolverme y debo tomar el camino que el Señor me está mostrando para poder, primero porque yo también, la persona es bendecida, es un bien para nosotros. Si nosotros tratamos de experimentar todo esto que Anita y yo estamos hablando, del verdadero arrepentimiento, de que el Señor ahí nos da liberación, no es nada más que llegamos, bueno, el Señor nos perdona, nos comienza a enseñar, pero también hay liberación de cosas que nosotros no tenemos el poder para realizarlas solos, pero con el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, Él viene liberándonos de cosas. Hay cosas a veces, Anita, en nuestras vidas que a veces están muy escondidas. Hay recuerdos en nuestro inconsciente, ahí que tal vez ni siquiera sabemos que están, y a veces
veces tenemos actitudes o hacemos cosas y decimos, qué raro, pero ¿por qué? Si yo ya estoy buscando del Señor y estudio su palabra, pero a veces tengo cosas y no sé por qué, y es tal vez porque hay cosas ahí, hay recuerdos, o a veces eventos que vivimos en nuestra familia cuando éramos niños o cuando éramos más jovencitos, pero qué lindo que dice ahí esta palabra que nos acaba de enseñar también Anita de Yahá, ¿verdad? Que significa liberación, rescate, porque Él nos rescata. Estábamos en un camino equivocado o estábamos en situaciones tal vez muchas veces de angustia, de desesperación, de miedo, de temor, y Él viene y nos rescata de todo eso. O estábamos cometiendo un pecado, estábamos haciendo algo que a Dios no le agradaba, pero muchas veces no sabemos, no sabemos y decimos, no, es que yo no sabía que eso estaba mal, que al Señor no le agradaban esas cosas, pero para eso tenemos su palabra, estudiarla para poder entender, y luego la provisión, ¿verdad? Esa provisión que dice Anita, que es el Señor el que nos provee, y esa provisión se refiere no solo a lo económico, lo material, sino lo espiritual, también lo emocional, lo mental. Todas las áreas de nuestra vida hay una provisión. Él nos da las armas, ¿verdad? Las armas para poder ser libres, para poder ser rescatados, para poder entrar y tener un encuentro verdadero donde haya un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. ¿Verdad, Anita? Qué lindo lo que está diciendo, porque vieras, Inés, cuando uno viene al arrepentimiento, lo hablo de mi caso. Cuando nosotros venimos a un verdadero arrepentimiento y le damos esa oportunidad que el Padre nos cambie, el Espíritu Santo empieza a transformarnos. Y ese arrepentimiento es cuando usted decide de hacer lo que más te gusta, no volverlo a hacer. ¿Qué es lo que, de ejemplo, a Ana Gómez le gustaba mucho? Bailar. A mí me gustaba bailar mucho. Llegó un momento que esa era mi vida. Podía llegar hasta las 6 de la mañana. Pero ahora entiendo que hay cosas que yo no debo hacer porque a Él no le agrada. Entonces, si eso es lo que más me gustaba, ya no lo voy a hacer más. Voy a pedirle al Espíritu Santo que cambie eso en mí, y lo ha hecho. Que si a mí me gusta la fresa, pero dice la palabra de Dios que la fresa sería mala, un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando. Entonces, si al Padre no le agrada la fresa, entonces yo, por amor a mi Padre, le voy a pedir que me cambie esa parte de mí, que no volver a comer esa fresa. Eso es el verdadero arrepentimiento. Esas son las decisiones que el ser humano debe tomar para poder tener esa liberación que nos habla la palabra. Tenemos muchos ejemplos. Uno de los ejemplos es, y a mí me llena mucho, es la casa de Israel, cuando el Señor le da la promesa a Jacob y le dice que su descendencia va a ser grande. Y ellos llevan, y también el Padre le da una profecía y le dice que 400 años va a ser esclavizado el pueblo. Y efectivamente así fue, el pueblo de Israel fue esclavizado. ¿Y quién lo liberó? ¿Quién liberó a ese pueblo? La palabra nos enseña y la historia nos dice que fue el mismo Santo Dios de Israel. Incluso aplastó a los dioses paganos de Egipto. Así está escrito en la palabra. ¿Y qué hizo? Los saca del mundo, los lleva al desierto a tener un encuentro personal con Él, y eso es lo mismo que Él hace hoy con nosotros. Nos saca del mundo, ¿para qué? Para que tengamos un encuentro con Él, muy privado entre Él y yo, entre Él y usted, para que podamos ser transformados, ser liberados ¿de qué? De las enfermedades, como decías, de la falta de perdón, de la amargura, de que si estoy enojado con mis papás, pues tener una reconciliación con ellos, que si tengo odio para un hermano, que si me cae mal el vecino. Hay actitudes, hay comportamientos que nosotros debemos de ir cambiando, incluso cuando hablamos o cuando somos muy enojonas. La palabra no nos dice que no nos podamos enojar, dice que no debemos airearnos, porque podemos entrar en pecado. Son muchos conceptos que a veces no entendemos,
y debemos de empezar a conocerlo más a fondo para poder transformar nuestro subconsciente, inconsciente, nuestras emociones, nuestra voluntad, para poder darle salud de vida a nuestra familia. Y cuando hablo de familia, hablo de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos, de tu papá y mamá, para que ese núcleo familiar en general, ¿verdad?, empiece a haber un cambio, porque Dios quiere un cambio de actitud de nosotros, que tengamos una mente renovada en Él. Y digo esto, el Señor no viene y te grita, Inés, y te dice, Inés, ¿por qué andas pegando? ¿Por qué andas haciendo esto? Yo te voy a dar un par de fajazos, o te voy a pegar con este palo, o te voy a pegar con... El Señor nunca nos dice eso, ¿verdad? Sí. El Señor es tan misericordioso que Él simplemente nos dice, arrepiéntate porque cuando tú te arrepientes, yo te doy la salvación. La salvación. Vea qué lindo que es el Padre, qué amor nos tiene. Pero si nos vamos atrás, también vemos un Dios de amor, pero de ira también. Que cuando Él se enoja y dice o no y le desobedecemos, viene el castigo. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando desobedeció y trajo sus dioses paganos, el becerro que hicieron, dice que salió de la tierra y se los tragó a más de 3,000 y pico de personas, ¿verdad? Entonces Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Por eso nuestro amado Maestro nos invita a tener una reconciliación con Él. Y también me voy a la palabra donde cuando Juan el Bautista le hablaba a Herodes y le decía que tuviera un verdadero arrepentimiento porque él andaba en pecado. Y vea que él, yo creo que yéndome a Herodes, ¿verdad?, poniéndome en lugar de él, yo creo que Herodes sabía muy claro lo que Juan el Bautista le estaba diciendo. Pero yo creo que por la palabra que él dio, para no quedar mal delante de ellos, porque era un rey en aquel entonces, él tuvo que cumplir la palabra que le dio a la hija de la esposa, que era tener la cabeza de Juan el Bautista, del profeta. Entonces vemos ahí muchos ejemplos. Un hombre que no escuchó la voz del Padre. Y es algo que nosotros debemos de, y yo como hoy que estoy aquí, quiero decirle a la audiencia, debemos de escuchar cuando el Padre nos está llamando. Ese mensaje que Él nos da, aunque sea corto, aunque sea una palabra, debemos de analizarla, porque el Padre nos está llamando a escuchar lo que Él está diciendo. ¿Para qué? Para que tengamos una vida diferente. Tú hablabas ahora de bendición, de provisión. El Señor todo nos lo dio. Nos dio esa tierra y es hermosa, usted ve la vida, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces el Padre nos dio árboles, nos dio naturaleza, montañas, llanuras, nos dio un país como Costa Rica para que lo disfrutemos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los hombres? Óigame, estamos hoy aplastando, gastando, deteriorando todo lo que el Padre nos está regalando. No queremos obedecer y nos volvemos egoístas, nos volvemos soberbios, altivos, nos volvemos arrogantes, egoístas, no queremos ayudar. Y la palabra nos enseña que para estos tiempos, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso no debe pasar en el pueblo de Dios. Nosotros debemos hoy de ir analizando, de reflexionar cada vez que nos levantamos y decirle al Señor que nos libre de ser esa persona con pensamientos egoístas, con pensamientos de odio, con pensamientos de andar hablando de los demás, con pensamientos de murmuración, con pensamientos de no ayudar al prójimo, porque la palabra nos dice que debemos de amar al prójimo, pero antes nos dice que nos amemos a nosotros mismos. Entonces debemos de ese ejemplo llevarlo a muchos, tratar de que la gente vea en nosotros esos frutos para poder hablarles de nuestro Maestro o de nuestro Yeshua, porque si no, Inés, no vamos a llegar. Sí, así es. Me hace gracia que dice que usted bailaba, le gustaba mucho bailar. Yo era una súper bailarina. Sí, desde que tenía como 2 años. Sí. Pero lo que me hace gracia es que ahora, ¿qué hacemos? Ahora danzamos para Dios, para el ¿verdad? Señor. Entonces, la diferencia está en que
danzar para el Señor y canciones que llenan nuestro espíritu, que no solamente nos mueven el cuerpo, pero que también llenan nuestro espíritu, Amén, ¿verdad? En efectivamente. cambio, antes eran canciones a veces que, ¿verdad? Solo tristezas y solo cosas raras, ¿verdad? Y luego me gusta lo que está hablando usted del enojo, porque sí es cierto, todos nos podemos enojar en algún momento, ¿verdad? Podemos enojarnos, pero el asunto es que yo me enojo, pero que cuando llegue la noche ya yo me haya contentado, ¿verdad? Así Y que es. si algo no me pareció, pues hablarlo y bueno, pedir perdón o que la persona me perdone a mí o yo perdonar a la persona, pero porque sí, normalmente sí nos vamos a enojar, ¿verdad? Y también en el enojo controlarnos, ¿verdad? Porque también hay enojos de enojos. Ve ahora lo que pasa a veces, uno ve en los videos que tuvieron un choque y ya se salieron del carro y ya comenzaron a darse golpes y cosas así. Entonces, usted se puede enojar, pero siempre controlarse, ¿verdad? Qué tremendo eso, Inés, lo que está diciendo, porque eso se está viendo ya muy seguido en las calles, Sí, de cómo está el temperamento de nosotros, cuando caminamos, cuando andamos en Sí. bus, cuando andamos en carro, de saber que no te pueden decir nada porque nosotros reaccionamos con agresividad. sí. Y eso es falta de temor a Dios, eso es falta de levantarse con un corazón y con una mente de Cristo, eso es falta de levantarse con la palabra como está escrito. Creo que a veces las pruebas, el van y ven de la vida, que a veces no tenemos, que no tenemos cómo pagar las cosas porque no hay trabajo, Ajá. Que tengo problemas con mi esposo, que tengo problemas con mi esposa, que tengo problemas con mis hijos, tal vez hasta de drogadicción, tal vez eso nos lleva a ese caos. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y creo firmemente que cuando Él dice que todo lo puedo en Él, todo lo podemos en Él. Y es algo que debemos de meternos bien y pararnos firmes en la brecha, como dicen, de saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Uno de los puntos que yo te diría es la integridad, que eso incluye sanidad, justicia, paz, integridad, restauración física y espiritual. Es importante la sanación física. Cuando usted y yo estamos bien por dentro, todo lo que haya ahí malo empieza a salir, el Señor lo empieza a sacar y empezamos a vernos diferentes. Cuando nosotros decidimos no enojarnos más, me acuerdo una vez, voy a contar esto, estaba con mi hijo y yo estaba recién, venía a los pies de Cristo y me acuerdo que yo estaba hablándole muy fuerte a mi hijo, no le estaba hablando fuerte, le estaba gritando al mayor. Le estaba diciendo, usted no puede hacer esto, vea qué es esto. Y empecé a hablarle tan fuerte, que los otros dos pequeños se quedaban solamente mirando. Y escuché una voz audible donde me dijo, Inés, me dijo, ¿por qué le gritas si yo a ti no te grito? Háblale con Qué amor. bueno. Hasta ese punto llegué a entender que Dios a nosotros nos habla con amor. Sí, claro. Él al hijo que ama, al hijo disciplina, dice, porque si Sí. no se volverán bastardos, dice la Ajá. palabra del Señor. Entonces, nosotros, uno de los puntos que debemos de hoy de llevarnos a nuestro corazón es que ese arrepentimiento tiene que ser sincero delante de Dios. Y no le estamos hablando a la persona que no conoce la palabra. Le estamos hablando aquí a un grupo de personas que ya dicen conocer al Señor. Pero ¿cuánto le conocemos? Es la pregunta. ¿Cuánto conocemos al Padre? Yo diría que yo conozco a mi Padre porque estoy hablando de un ser que no puedo ver, que lo he escuchado, eso sí, pero no lo puedo palpar, no lo puedo tocar, pero sé que Él está aquí y sé que Él nos va a ayudar en todas las cosas, sé que Él te puede transformar, así que yo le digo a esa audiencia que hoy que nos va a oír, que nos va a escuchar en cualquier parte de este mundo, aquí en Costa Rica, que hay un Dios verdadero y que Él nos ama y que si tienes cualquier sea la situación que tengas, el Señor va a tener esa misericordia como Él ha tenido conmigo, como la ha tenido contigo, ¿verdad? Tenemos ahí a la hermana, a la pastora Evelyn Zamora, voy a saludarla, aprovecho, a la pastora que nos está oyendo ahí, también tenemos a Roxana y a Katia Gómez, a la pastora Katia, también, que bendito sea el Señor, están en línea, un mensaje aquí, un gran saludo para ellas. Quiero decirles a mi hermana Evelyn que hay que seguir adelante en todo, que el Señor siempre me la bendiga,
porque a pesar de las situaciones, Inés, que nosotros tengamos, que es lo que estamos hablando hoy, Sí. ese verdadero arrepentimiento, no debemos de soltarnos de la mano del Padre. Sí, así es. No, y que con todo esto que estábamos hablando ahorita, que tomemos muy en serio, cuando nosotros compartimos un tema, es porque verdaderamente el Señor nos ha puesto en el corazón y en la mente de compartir ese tema porque hay una necesidad. Y cuando el Señor nos habla de un tema es porque Él nos ama. Como dice Anita, Él nos ama y nos habla con amor. Y todo esto que está pasando también es porque nosotros tenemos que tomar muy en serio todo lo que el Señor nos habla. Y vemos a veces que vemos todo lo que pasa, pero hay como un adormecimiento entre las personas, como una pasividad extraña, porque yo algo que he visto y que critico siempre es que, por ejemplo, hay todos los problemas que estamos pasando, ¿verdad? Que la gente se enoja, que se pelea, que hay homicidios, que hay montones de cosas que están sucediendo, y usted ve en las noticias o en los medios de comunicación, entrevistan a los expertos, y viene el experto que tiene que dar consejos, que tiene que hablar de soluciones, y lo que habla es repetir el mismo problema que acaban de hablar. Entonces no llegamos a nada. Dios es un Dios de soluciones. A veces oye uno, bueno, que los niños, que esto, que todo lo que está pasando y todo, pero resulta que también ponen a alguien experto y no da soluciones. Es que el Señor es un Dios de soluciones. Él por eso nos enseña la palabra, porque en esta palabra vamos a encontrar soluciones. Por ejemplo, para todas las cosas hay soluciones en Dios, pero nosotros tenemos que tomarlo en serio, tomar en serio su palabra, tomar en serio todo lo que Él nos enseña. Mira, ahí está así varias personas, que el Señor les bendiga a todos. Bendito sea el Sí, Señor. tenemos aquí a la hermana Roxana que dice que amarnos y perdonarnos nosotros mismos, sí, es un punto muy bueno, Ajá. porque no es solamente perdonar, como dice el mandamiento, debemos de amar a nuestro prójimo, pero debemos amarnos a nosotros mismos. Nosotros Sí. no podemos amar a alguien si no nos amamos nosotros. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho, por lo que ese remordimiento que a veces nos da, Sí. y llegar a ese verdadero arrepentimiento para poder perdonarnos y decir, Señor, y ministrarnos nosotros mismos y decir, Señor, yo soy libre de lo que me decían. Por ejemplo, he conocido en estos días a una mujer que decía que el compañero le decía que ella no servía para nada, que ella era una tierrosa, cosas de esas palabras que a veces nos hieren a las mujeres y que nos lleva al corazón, a nuestras emociones, y empezamos a guardarlas porque no las conversamos. Entonces empezamos a tener ira, enojo, rencor, y más para esa otra persona. Entonces es ahí ese perdón que debemos decir, de decirnos nosotras mismas, y que somos libres, nos llamaron a ser libres. Cristo dijo, son libres. Cristo dijo, yo te he perdonado, dijo el Señor. Entonces yo te invito en esta tarde a que escuche la palabra. Cuando el Padre dijo, yo morí en la cruz por ti, yo vine a que seas libre, yo vine a que seas sana. Tú no eres esclava, tú eres una mujer para que te levantes y digas en victoria en Cristo Jesús, yo voy a salir adelante, yo puedo estudiar, yo puedo ser una empresaria, yo puedo hacer lo que tú quieras, y si está en tu corazón y el corazón de Dios, Dios lo va a hacer, porque esa es la voluntad del Padre. Cuando nosotros venimos a ese verdadero arrepentimiento, a esa salvación que el Señor ya nos regaló, pero que también debemos de pensar, y porque está escrito, la salvación también se va a perder. ¿Por qué? Porque si no obedecemos, dice en Hebreos 10:11, que si por haber conocido ya la salvación de nuestro amado Yeshua, y si fuéramos esa sangre, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces debemos de tener cuidado. A veces dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. El justo, oiga lo que dice la palabra, el justo. No está diciendo que usted cae una vez en pecado, vuelve a caer en pecado, eso no es el justo. Ese es un pecador que está haciendo lo que quiere, que está agarrando la palabra como le da la gana. Y la palabra es muy clara, es el justo. Usted puede caer porque usted es un hombre justo. Abraham fue llamado justo.
Noé fue llamado justo y se equivocaron, pero se levantaron. Sí. Vea la diferencia. Sí. Por eso no debemos de confundir, no debemos de interpretar la palabra como nosotros queramos. La palabra es muy clara. Dice que la salvación que nos da es una experiencia concierta con el Señor, dice la palabra. Yo por aquí tenía dice que Él nos limpia, nos transforma y nos mete como en su mano, así en esa mano, me imagino que tiene una mano inmensa, y nos mete ahí como una bolita, ¿verdad? Me imagino yo, y nos libra de los enemigos, del peligro, que si te van a venir a matar, digamos, como el pueblo de Israel, que venían los enemigos a matar al pueblo, el Señor salía en defensa de ellos. Entonces, esa es la salvación. El Señor nos va a proteger, nos va a librar de todos nuestros enemigos, de aquellos que nos desean el mal, de aquellas personas que tienen envidia hacia su pueblo. Todo eso el Señor lo va a quitar, pero para eso debemos de tener verdaderamente la fe en el Padre, la certeza de que Él es nuestro Dios, nuestro Padre. No nuestro Dios, sino nuestro Padre. Me gusta decir que es nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Creador, es el que nos forma, es el que dice, vengan que yo voy a ir con ustedes. Nosotros solo tenemos que hacer, Inés, orar, pararnos en la brecha en oración, cantándole a Él honra y gloria, alabándolo todos los días, cada vez que nos levantemos, alcemos las manos en victoria. Nadie tiene que vernos. Dice que ahí en nuestra habitación, nosotros vamos a levantar nuestra mano y dice que Él nos va a levantar delante de la gente, ¿verdad? Él nos dice que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Y nos va a dar gloria, porque la gloria es de Él. Nosotros somos instrumentos en las manos. Sí, yo hoy estamos aquí hablando del Señor, pero somos instrumentos para alguna dama, para algún caballero, para algún joven que escuche esa palabra y decirle, como decía Juan el Bautista, arrepiéntete, dice el Señor. Obedéceme mi palabra porque el tiempo se acorta, el tiempo se está acortando en estos días. Dice ahí también que debemos de confesar nuestras faltas, nuestros pecados, pero no es que vayamos de un hombre y nos confesemos, es que vayamos de rodillas, como usted quiera, en su cama, en el baño, donde usted quiera estar, y usted diga, Padre, perdóname, perdona mis pecados, Señor, me gusta hacer esto, pero yo quiero hoy, Señor, que tú me libres de eso. Me ha impactado mucho lo que pasó en el Collor de Alajuela, creo, de un joven de 26 años que ha violado niños y más de 800 abusos, ¿verdad? Eso me ha impactado mucho, porque nosotros venimos orando por la niñez de ese país, y aún a ellos, a esos hombres, uno tiene que hablarles de arrepentimiento. Qué duro, porque por nuestra humanidad, uno pensaría otra cosa, pero el Señor dice que también murió por él y que también a ellos se le debe llevar el mensaje, ¿verdad? Y esa parte es la que nosotros debemos de ¿cómo diría yo?, de madurar, que debemos de llevar el mensaje al pecador, no a usted, Inés, porque ya usted conoce, yo, Inés, ya yo conozco, ya conocemos quién es nuestro Dios, pero ellos no lo conocen, y es a ellos donde debemos llegar para que ellos tengan un verdadero arrepentimiento. Sí, así es. Vamos a ver la otra diapositiva para seguir hablando de este tema tan especial y tan importante para todos nosotros. Dice Mateo 3:8, producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de ustedes mismos. Bueno, en ese tiempo ellos decían, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? ¿Por qué ellos decían eso? Porque el Señor estaba hablándoles de cuáles eran esos frutos dignos de arrepentimiento, que si nosotros decimos, ya yo me arrepentí, entonces estoy en un proceso de perfeccionamiento, quiero ser mejor, quiero agradar al Padre, pero había un grupo de personas ahí que ellos, tal vez, como mucha gente hoy en día, Anita, y personas que nos escuchan, que tal vez uno llega a hablarles del Señor y dice, no, pero si yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo tengo mi religión, pero no es tener una religión, es verdaderamente, si yo digo que mi Padre es Dios, yo me voy a comportar como mi Padre quiere, me voy a parecer a Él, porque si yo digo, yo soy hija de Dios,
yo me tengo que parecer a mi padre, igual como en lo natural. Si yo tengo un padre terrenal, pues en algo me tengo que parecer a él. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería esto, Anita, este pasaje? Dice que producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que hablábamos ahorita. Ajá. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos delante de la gente? Sí. ¿Verdad? Yo creo que entre la familia a veces sabemos, hay discusiones. Yo creo que eso es normal, porque si no Sí. hubiéramos seríamos perfectos. Pero no tratar de vivir una vida como... Hoy me decía un muchacho, yo aborrezco, Ana, las discusiones. Ajá. Si yo tuviera mi pareja en este momento, si ella empieza a discutir conmigo, yo seguramente doy media vuelta y me voy, porque no sirvo para discutir, no me gusta. Ajá. Y me quedé analizando eso y yo dije, wow, Señor, nosotros debemos de aprender a no discutir, Sí. debemos de aprender a entregarle todo al Señor porque Él nos manda a tener frutos. ¿Cuáles son esos frutos que habla la palabra? El amor, la paz, todo eso el Señor nos los da. Aquí lo traigo, Ah, sí. Imagínense, Inés, ¿somos dados nosotros a dar esos frutos hoy día? No, hay muchas cosas que debemos de cambiar. Yo he venido a un proceso y yo le he dicho al Señor, Señor, cámbiame la forma de pensar, la forma de cómo hablo, porque he sido muy gritona. A veces seguro no necesito un micrófono porque hablo muy fuerte. Entonces mi esposo me decía, baje el volumen, usted se enoja, usted está gritando. Digo, no estoy gritando, es que yo hablo así, no, baje el volumen. Y no puedo, a veces y yo le pido al Padre que me ayude con esa área de mi vida, pero también pienso que voy a poner de mi parte, y he puesto de mi parte, para que no entiendan que es que, o vayan a decir, es que Ana está gritando. No, hay que bajar, Inés, tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros, Sí. tenemos que ser como Él. Usted decía ahora, debemos de parecernos, no, sí, debemos de hacer lo que Él hacía. ¿Qué hacía el Padre? Leía la palabra. Él le dijo cómo se quitó de en medio a Hasatán. Lo quitó como está escrito. Esa debe ser nuestra palabra todos los días, lo que está escrito. Lo que está escrito en la palabra. Dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo, dice, Él lo guardará. Pero dice, el que habita en Él, no el que está apartado de Él, no el que está ahí queriendo un pie en el mundo y un pie aquí, un pie allá. No, ese no es, porque dice que Él los va a vomitar, dice el Padre. Entonces dice en el Salmo 91 que el que habita con Él, dice que Él lo guardará bajo sus alas. Yo pienso que como una gallinita Él nos está guardando a ese pueblo que verdaderamente, ese remanente que hoy en ese tiempo Él quiere sacar. Dice también ahí la palabra del Señor que tenemos por Padre, porque yo les digo que el Señor puede levantar a los hijos de Abraham aún de esas piedras. ¿Sabe una cosa, hermana Inés? Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Sí. Y debemos no de hablar lo que usted crea o lo que yo crea, debemos de hablar lo que está ahí. Como hablaba Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Sí. Y no fue cuento, que en serio, el reino se acercó, nuestro maestro vino, Sí. y está por volver a venir. Por eso esa palabra de hoy debe llegar al corazón de las personas, que tengamos arrepentimiento, que dejemos de buscar hombres, que debemos de andar detrás de hombres, que busquemos la palabra, ahí en su casa, en su cuarto, en la habitación, donde usted quiera, en el trabajo, no sé, yo en un parque sentado, métase a estudiar la palabra del Señor, hable con Él, porque es con Él, Él es el que te cambia, Él es el que te libera, Él es el que te da paz, justicia, que te transforma, es el que te dijo, yo morí por ti, yo pagué en la cruz del Calvario con mi sangre por ti, tú me perteneces y yo te voy a sacar donde estás. Eso es lo que dice el Señor. Eso no lo puedo decir yo, porque yo no lo puedo hacer. Yo soy un ser humano. Tengo necesidades igual que usted, igual que cualquier otra persona. Tengo pruebas igual que usted, que he desfallecido en la fe. Claro que he desfallecido a veces digo, ya, Señor, dije yo, ¿qué pasó aquí? Y me empiezo a quejar, como se quejó el pueblo de Israel, tanto que criticamos a Israel. Sí. Que es que el pueblo se quejaba, y nosotros nos quejamos.
Todo el tiempo nos vivimos quejando del Señor, que porque esto, que porque el otro, que no me vino buen salario, que no me alcanzó la plata. Pero cuando usted confía en Él, Inés, el Señor nos da todo lo que necesitamos. Sí, Él nos Por eso provee. Él dice, la palabra Yahá, que ahorita hablábamos, Ajá. que nos da liberación, rescate y provisión. Qué importante es. Sí, Porque Él es Yeshua, Él es el Maestro, Él es esa palabra viva que vino y que nos transforma hoy por hoy. Esa es la clave, la palabra Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, el Cordero Inmolado, dice Apocalipsis, el que va a volver y está pronto por venir. ¿Cuánto tiempo? No les podría decir, pero sé que es porque escucho esto de que estaba niña, que Cristo viene. Mami me decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y no ha venido, pero va a venir. Ya creo que Sí. estamos más cerca que antes. Entonces, una de las cosas que debemos descartar es esa provisión. Cuando tenemos pruebas, yo hace poco pasé unas pruebas y yo le decía al Señor un día, Padre, no tengo. Tú sabrás qué vas a hacer, Señor, porque no tengo. Y fui confiando en ti, Señor. Mira, hermanos, y de verdad el Señor provisió todo lo que necesitaba. En una hora el Señor me entregó lo que Sí, necesitaba, lo qué que le lindo. estaba pidiendo. Bendito Ese es el sea Dios que Dios. tenemos. ¿Mm? Entonces yo le invito, el Cristo, el Dios que yo predico hoy, es un Dios vivo. Es un Dios que nos da liberación, nos trae salvación. Si usted y yo nos arrepentimos de corazón. sí, ahora que usted decía eso de que no es centrarnos en un hombre, no es buscar No. un hombre, es buscar a Dios. Porque a veces hacemos eso porque no tenemos identidad. Si nosotros tenemos una identidad clara de quién soy yo, que yo tengo un Padre Celestial, que yo tengo al Señor, que yo tengo mi Salvador, que tengo la palabra de Dios, que el Señor está conmigo, entonces tengo una identidad clara que es algo de lo que significa también arrepentimiento, es volver a recuperar aquella identidad correcta con el Padre Celestial, de tenerlo a Él, no solo como Dios, porque dioses hay muchos, pero también tenerlo como Padre Celestial. A mí me duele mucho algo que hemos estado viendo, los jóvenes de hoy en día, vea cómo están, tantos jóvenes han muerto y todo, pero también es que aquí en Costa Rica se han abierto muchas puertas. Sí, a mí claro. me duele mucho ver de cómo los jóvenes se desbocan por ir a ver un concierto de una persona que es un satánico, que se burla de las cosas de Dios, que uno sabe que habla palabras horribles, que no es una persona que verdaderamente pueda ser un buen ejemplo para los jóvenes. Pero ¿por qué los jóvenes corren ahí? ¿Por qué corren ahí? Porque no tienen una identidad. No tienen una identidad de que nuestro Padre Celestial, Él nos puede ayudar, que Él es el Señor, que Él es el ayudador, que Él no quiere que nosotros perezcamos en el pecado. Y a mí me duele que Costa Rica ha dejado entrar tantos conjuntos que lo que traen aquí son puro satanismo, pura música que no le agrada al Padre Celestial. Estamos haciendo mal y estamos en un tiempo ahí adormecidos, los padres de familia, un adormecimiento, una pasividad. No, es que no me hacen caso. Pero los padres de familia tenemos que orar, tenemos que clamar para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos no caigan en ir ahí a esos lugares donde lo que salen de ahí y salen con ese montón de demonios en sus vidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que sucede ahí después también ensucia a nuestra amada Costa Rica. Estamos en un tiempo en que nosotros tenemos que despertar como pueblo, como familias, para que Costa Rica pueda cambiar. A veces hablamos, es que viera cómo hay asesinatos, cómo sucede esto, pero hemos abierto muchas puertas. Amén. Muchas puertas se han abierto, entonces tenemos que despertar, tenemos que dejar esa pasividad y hacer lo que el Señor nos está mandando. Y los jóvenes, volverse a Dios de todo corazón, volverse al Señor, porque en cualquiera de esos lugares ahí no van a encontrar nada bueno. Y para eso también hay música bonita, hay música que verdad, que puede ser para los jóvenes y todo,
pero no, así estamos mal. Sí, Inés, y quería agregar ahí algo ahora que hablabas de los jóvenes sobre el caso que se encontró en Alajuela. Sí. Una de las palabras que se dieron ayer fue que se llama el espíritu de Asmoleo. Ajá. Dice que es, según la mitología griega, no, la mitología judía cristiana, es el demonio de la lujuria. Ajá. Vea la puerta que se abrió y Sí. que gracias al Señor salió la luz, pero así se llama el espíritu ese, es un dios Amoleo que es de la lujuria. Sí. Entonces, usted hablaba muy claro, o sea, a los jóvenes, llamar a los jóvenes, pero ¿cómo vamos a hablar con los jóvenes si hoy el sistema que tenemos, la tecnología los está absorbiendo tanto, Sí. que no hay predicadores en las calles, no vamos a predicar a las Como calles. antes, No, recuerda. es que ya no se ve eso, Inés. Sí, Todos estamos antes. metidos en 4 paredes Sí. y eso no fue lo que el Padre dijo. Sí. El Padre dijo, vayan, hagan discípulos. El Padre no dijo, llenen las iglesias, llenen los templos, porque No. Él quitó el templo. Si el Padre hubiera querido que el templo estuviera, su templo estuviera en Jerusalén. Sí, así Pero hoy es. no está el templo. Entonces, el Padre nos está llamando a una llamada de atención. Sí. Queremos hablar de arrepentimiento y salvación, vamos afuera, vamos Sí. a buscar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque si nosotros no impactamos a nuestros niños desde ahora, Sí, Inés, cuando están como pequeños. como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Ujú. dice, y hablarás de ellas a tus hijos, estando en tu casa y estando por el camino. Si nosotros no ponemos esto en práctica, nuestras generaciones se van a perder. Y Sí. para llevar este arrepentimiento debemos de salir a las calles. Sí. Pero no es que hoy hagamos un grupo hoy, no, Inés, eso es donde usted vaya, donde yo vaya, donde vayamos a la pulpería, ahí el Señor siempre pondrá a alguien en el camino, a alguien para conversar, para Sí. hablarles, para impactar el corazón, porque es el Padre que lo hace, hay que llevar esa Sí. semilla. Sí, tenemos que despertar. Costa Rica despierta. Despierta, Costa Rica. despierta. Despierta también, iglesia y el pueblo del Señor. Tenemos que despertar para ver algo diferente en este país, que es un país tan lindo, que hay tantos recursos, tantas cosas lindas, pero todo se pierde primero, por el pecado, por el egoísmo, por el robo, por muchas cosas. Y voy a decir unos versículos aquí, Anita, antes de que Sí, claro. ya se nos va a terminar el tiempo. Dice en Gálatas, si gusta me pone el otro versículo, don Andy, por favor. Dice Gálatas 5:22, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que el Señor dice que debemos de producir. Y si dice producir es porque tiene que haber un proceso, un esfuerzo, estudiar la palabra, buscar su presencia, pero también tenemos que poner de nuestra parte para lograr tener todo ese fruto, que es uno solo, ¿verdad? Es uno solo con todas esas capacidades. Si gusta me pone la otra, don Andy. Dice, en Hechos 11:18 dice que las personas decían, entonces oídas estas cosas callaron, dice que estaban hablando del fruto, de producir fruto, de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, y dice que glorificaron al Señor diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Yahvé arrepentimiento para vida. Amén. ¿A qué se refería Imagínense eso? que ese Hechos 11:18, si nosotros nos vamos al contexto, ellos no estaban hablando de lo que ellos creían. Ajá. Ellos hablaron de lo que ellos vivieron con Yeshua. Sí, Hablaron de su sacrificio, de lo que ellos vieron, de su resurrección, lo que el Señor les hablaba Ajá. cuando estuvo con ellos, que ellos no podían entender. Hasta que vino el Espíritu Santo, el Consolador, como lo dijo nuestro Maestro, entró en ellos, quitó, dice que en Hebreos 8, puso su palabra en su mente y la llevó al corazón. Ese pacto que hizo con la casa de Israel, hoy por hoy, y hoy está, Inés. Entonces, esa palabra quedó guardada en nuestro corazón hoy para nosotros poder llevar esa palabra de salvación a otros. Y realmente no hay duda, cuando tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, damos esos frutos que acabas de leer, la paz, la benignidad, la templanza, el amor del Señor. ¿Para qué? Sí, Para amén. llevarnos a ese arrepentimiento. Y ese mensaje que daban los apóstoles, hablaban de lo que el Maestro hacía. Y vea lo importante, ¿quién era que añadía? No eran ellos, era el Padre. Dice Sí. que el Padre añadía, y había más de 3, pero no era un discurso
para ¿cómo diría la palabra? Hacer un discurso muy diplomático, óigame, no. Ajá. Es tan sencillo el discurso. Cristo murió por nosotros y Él nos trajo a libertad. Él nos trajo y Él nos dio salvación. Sí, así Eso, y lo demás lo hará Él. Sí, así es. Entonces, bueno, ya ahí ese es el último, ¿verdad? Bueno, para ir terminando ya, porque ya nos quedan unos minutitos, entonces vamos a orar, a poner a Costa Rica en las manos del Señor, a poner, ¿cuántos? 5. Vamos a orar y, si gusta ahora usted, hermana. Está bien, Inesita. Vamos a orar. Y yo quiero decirle a las personas que nos han escuchado que de verdad, gracias por estar ahí, por apoyarnos y saber que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, que el Señor me las llene mucha bendición cada día en sus familias. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que guarde nuestras familias de Costa Rica. Sí. Padre amado, gracias, Sí, Señor, Padre por esa Santo. oportunidad que nos has dado, Bendito Señor, sea tu por esta nombre, tarde tan Señor. hermosa, Señor. Sí, Llénanos de tu Padre, te presencia, adoramos. Señor, y límpianos de toda contaminación, Te damos Señor. gracias, Sabiendo que Señor. tú eres el Dios de justicia, Padre, el Dios Sí, que trae Señor, paz, Señor, aleluya. shalom a cada uno de nosotros. Sí, Padre, hoy Señor, queremos venimos pedirte, Padre, por clamando a toda ti, la familia de Padre. Costa Rica, Señor. Sí, Padre, Padre, para venimos que las clamando. guardes, Señor, para que traigas Costa sobre Rica, nosotros por tu conocimiento, pueblo, Señor. discernimiento, traigas Sí, sobre Padre nosotros bueno, temor hacia bendito ti, sea Señor, tu nombre. para hacer un cambio en nuestras vidas, Señor, en Sí, nuestra sociedad, Señor. Señor, para que Costa Sí, Rica, Padre, Padre, clamamos y hoy a ti por esta bendecimos, nación, Señor, de verdad, Señor. Costa Rica, levantamos nuestras Sí, manos, Padre Señor, Santo, profetizamos sí, en esta Señor. mañana sobre Sí, Costa Rica, Padre, sobre Señor, Costa que Rica. cada palabra de maldición, Sí, cada Señor, puerta en el abierta nombre que de haya venido, Jesús, Señor, en se el cierra en el nombre nombre de que es sobre Yeshua todo Hamashia, nombre, Señor. en Padre, el nombre espíritu de de muerte Jesús, en las Padre, calles, en el nombre espíritu de de sicariato, de Jesús, drogadicción, de Padre. narcotráfico, Sí, Señor. clamamos La atamos, a Señor, ti, ante tu presencia, que tú, Padre, Señor, para que tú extiendas como tu varón de gracia y tu guerra, Señor, misericordia pelees sobre por esta nosotros, Padre nación de Santo, frontera a por nuestros frontera niños, y de todo costa a espíritu, costa, Señor, de Padre, pedófilo, por los Padre, niños. todo Sí, espíritu, Señor, de clamamos por amoleo, los Padre, niños, todo por espíritu, los Señor, de jóvenes, oración Padre, por a los- Satán, Padre, por los cae por tierra y que el matrimonios, Señor por lo las reprenda. familias, En el nombre de en el Yeshua nombre de Hamashia, Jesús, Señor, Padre, todo espíritu, clamamos Padre a ti, Santo, Señor, de muerte que para venga a que las tú, familias, Señor, Padre, extiendas tu átalas a tu presencia, Señor. misericordia. Envía vida, Señor, a la familia. manifiesta tu Declaramos vida gracia, para Costa tu Rica. amor eterno Declaramos por vida esta para las nación, provincias. Señor. Declaramos Todos los vida, que están en Señor, eminencia, Padre, para esas Señor, clamamos familias, a ti, Señor, que hoy están, Señor, como extiendas muertas, tu Padre gracia, Santo, Señor, porque están, que tú, Señor, Señor, destruidas, porque ha despiertes muerto a un tu familiar, pueblo, un niño, Señor. un Despierta a adolescente, tu un pueblo, joven, Padre Señor. Santo. Trae, Padre, te pedimos Señor, por el ese tránsito, despertar Señor, por esos en pleitos los en hogares, en carreteras, las familias. Señor, por esos muchachos Sí, que andan en Padre, motocicleta, sí, guárdalos, Señor. Padre. Sí, Enviamos Padre, la palabra no glorificándote, llegará Señor, vacía, Señor. en el nombre Enviamos que que todo sobre lo todo podemos en nombre, Cristo que nos Padre, en el fortalece, nombre de amado Padre. Jesús, Dios Fortalece amado. Costa Rica, Señor. Oramos, Dios, Pedimos oramos perdón por por nuestros esta nación. gobernantes. Sí, Señor, pedimos perdón, Señor, por la perdón, Asamblea Padre. Legislativa, por el Sí, Poder Señor, Judicial, te Señor, pedimos por perdón, todas las puertas Señor. que hayan abierto Sí, para este Padre país, Señor, Santo, que hayas venido, que tú Señor, traigas a Satán perdón a y destruir, Padre. arrepentimiento, Pero en el Señor, nombre que es para sobre todo todos nombre, esos Señor, diputados y declaramos a Costa diputadas, Rica para Padre, los Yeshua ministros, Hamashia. las ministras, Declaramos, Padre, que la palabra se Señor, establece en los jóvenes, todos los Señor, jueces, sobre los niños, todos los Señor, que jueces, tú los todos guardarás, los Padre profesores, Santo. los doctores, Declaramos, amado Padre, Yeshua, por nuestro clamamos presidente, a ti, para sí, que el Señor, presidente, Señor, para que tenga, tú Señor, hables a Padre, sus tu vidas, protección, Padre corazón, Santo, y que y sea tú sabio a extiendas, la hora de Señor, tomar decisiones. poniendo una Señor, a la Asamblea sabiduría Legislativa, Padre, especial sobre para la que vida ellos de tomen él, buenas Padre, decisiones, que Señor. tomen las Padre, te mejores pedimos en el nombre de decisiones Yeshua, para Padre Costa Santo, Rica, Señor. que guarde, Sí, Señor, Padre, a las mujeres que gracias, están Señor. embarazadas, Sí, Padre aquellas que están Santo, abortando, sí, Señor. Padre, en el Sí, nombre de Jesús, Padre porque no saben lo que celestial, hacen, te pedimos bendito perdón por sea ellas, tu santo pedimos perdón nombre, por cada Señor. aborto, Padre Santo. Sí, Señor, Te lo pedimos, sí, Padre, Señor. en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua Hamashia. Amén y amén. Bueno, gracias, Anita. Que el Señor me los bendiga. Un gran abrazo y nos vemos en el Gracias a próximo ti. programa. Bendito sea Bendiciones. Dios.